Pati Olamendi, abogada, defensora de derechos humanos, fundadora de Mujeres en Plural y otros datos. Gracias por estar con nosotros, como siempre, bienvenida. Ay, un saludo para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias. Pati, nos ha encantado la manera en la que nos sensibilizas a este tema y nos haces entender y ponernos en los zapatos de las personas involucradas en este tema, que en realidad somos todos, aunque no lo veamos necesariamente en el asiento de al lado. Pero primero que nada, ¿qué significa esta noticia? Bueno, es una buena noticia por un lado. Por otro lado, es muy grave que tengamos que poner en la Constitución un señalamiento de esta naturaleza, cuando ya en el 2018, si tú recordarás, se reformó el artículo 2 constitucional para señalar que ningún uso y costumbre puede ser utilizado para justificar violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Por otro lado, también se modificó nuevamente la Constitución en el 2019 para señalar que las mujeres indígenas tienen derecho a la paridad. Y se modificó el artículo 4 constitucional para establecer el interés superior de la infancia y por lo tanto reiterar los derechos humanos de niñas y niños. Sin embargo, y esto es interesante, en aquellos municipios que se rigen por sistemas normativos internos, es decir, por los llamados usos y costumbres, todavía prevalecen prácticas que en la vida real constituyen formas de esclavitud. El matrimonio forzado de niñas, la venta de seres humanos, de niñas, de niños, sobre todo las niñas para fines ya sea de explotación sexual o matrimonio, o incluso de niños para convertirse prácticamente en esclavos a las personas que se les venden, haciendo uso del trabajo forzado. Esta práctica es muy común, mucho más común de la que nos imaginaríamos, y lo logramos medio conocer a través de denuncias. Pero yo te pondré un ejemplo, trabajando hace unos años en la montaña guerrerense, con la red de mujeres indígenas, se me acercó una jueza del registro civil y me dijo, por favor, hagan algo ustedes, porque vienen estos hombres a casarse, hombres de 40, 50 años con niñas de 11, 12 años, y al año siguiente yo lo que tengo que hacer es un acta de defunción. Es decir, que quienes compran a estas niñas estos matrimonios forzados va a conllevar una forma extrema de violencia contra ellas, y ya de entrada es una forma extrema la venta o la entrega de estas niñas. Entonces, por un lado, pues qué bueno que quede plasmado en la Constitución algo como esto, que quede claro en los sistemas normativos internos que no les da derecho a violentar derechos humanos. El año pasado fue lo mismo. En Oaxaca tomaron la decisión de que las mujeres no tenían paridad en los sistemas normativos internos y hubo que ir a la Corte con una acción de inconstitucionalidad en contra de estas prácticas. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto que se haya aprobado. Yo confío en que la Cámara de Diputados también lo aprobará. ¿Qué debemos de poner atención ahora en la Cámara de Diputados? ¿Cuáles son los puntos clave para ir afinando cada vez más, porque no es un trabajo terminado? Bueno, yo te diré que si ya pasó con ese nivel de consenso en el Senado, seguramente pasará en la Cámara. Hay un sistema que garantiza que se puedan entender los pros y los contras, que es el trabajar en conferencia, Cámara de Diputados, senadores, de tal suerte que las dudas que tenga una u otra lo puedan resolver. Es preocupante tanta reforma constitucional en el artículo 2. Lo que tal vez valdría la pena es insistir que el matrimonio de menores de 18 años ya está prohibido en México desde el 2012. A pesar de esa prohibición, siguen dándose en las comunidades. Entonces, tal vez tengamos que ir a una sanción más fuerte en el sentido de quien cometa este tipo de entregas, que obligue o quien legitime
tipo de uniones pueda tener una sanción, porque el que esté solamente prohibido, pues muchas veces no es suficiente para acabar con estas prácticas que, insisto, son formas de esclavitud. ¿Y cómo ir más a fondo en las comunidades? Es decir, más allá de las leyes, obviamente estas sanciones que bien mencionas, ¿cómo sensibilizarnos como sociedad y tomarlo como un tema de agenda propia para no permitir que siga pasando? Lo que pasa es que el país tiene normas generales, pero se hicieron excepciones en el caso de las comunidades indígenas, atendiendo pues a sus costumbres y demás, pero en la vida real estamos teniendo problemas muy serios. Yo creo que tiene que haber una especie de norma que deje claro lo que se permite y no se permite en estos municipios gobernados por usos y costumbres. Porque esta es una queja, pero hay otro montón de quejas. O sea, hay muchas quejas, sobre todo, curiosamente, dirigidas contra las mujeres, que es la situación que vivimos. Entonces no podemos permitir que las mujeres estén desamparadas en esas comunidades y mucho menos las niñas y los niños, porque el problema es que también la práctica es de vender a niños o de entregarlos para el trabajo forzado. Y esto pues es bastante cotidiano, mucho más de lo que nosotras nos imaginaríamos. Se pone mucho énfasis en Chiapas, Oaxaca, por supuesto, Guerrero, la montaña Guerrera son los casos que más conocemos, pero si tú te vas a otras comunidades indígenas, te encuentras que esta entrega de niñas en matrimonio, que esta forma de violencia cotidiana contra las niñas y las mujeres, pues las tienes legitimadas en muchas regiones del país. Y creo que este es un tema que deberíamos de abordar y sobre todo para eso están los gobiernos y en este caso los gobiernos federales. Para eso están, para tener realmente un diálogo serio, fuerte, con quienes están al frente de las direcciones de esos municipios y llegar a consensos de lo que no es permitido ni válido, porque tú cuando te enfrentas a ellos te dicen, bueno, pero es que son nuestras costumbres, es que así ha sido la vida. Sí, también así era la vida en el rapto y nos costó más de 12 años quitarlo, por ejemplo, de la legislación de Oaxaca. Lo quitábamos en un trienio, llegaba el siguiente grupo y volvía a poner el rapto, porque decían, es la forma natural de relacionarnos y de casarnos, ¿verdad? No, era la forma natural de violar, de privar de la libertad a las mujeres, pero ha costado mucho trabajo esto y también hay muchas complicidades, también hay que decirlo, este sistema machista en el que vivimos, pues Cierto. nos lleva a esta situación. Pati Olamendi, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos para la auditorio de Mega Noticias. Un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, buena noche.